Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de quinielas, apuestas y pronósticos de fútbol. Y bienvenidos también a este primer vídeo de los análisis de los partidos y equipos de la segunda división, con este análisis el primer análisis de la primera jornada de la nueva temporada 2021-2022. Estos son los partidos de esta primera jornada. Empezaremos el viernes día 13 a las 8 con el Huesca Eibar, a las 10 el Zaragoza contra el Ibiza, un equipo recién ascendido de segunda división B. Empezamos, fijaros, con dos equipos descendidos de primera división, el Huesca y Eibar, que la temporada pasada estuvieron en primera y que terminaron descendiendo. El sábado día 14 tenemos la Real Sociedad B, ¿vale? El filial de la Real Sociedad, también un equipo ascendido de la segunda división B la temporada pasada, contra el Leganés, y el Girona contra la Morevieta, el cuarto equipo, el tercer equipo también ascendido junto con el Burgos. Ahora repasaremos los ascensos y descensos de esta categoría para esta temporada. A las 10 de la noche tenemos el Ponferradina Alcorcón, ya el domingo día 15 el Sporting contra el Burgos, otro equipo ascendido de segunda división B, el Oviedo contra el Lugo a las 7:30, a las 10 Las Palmas contra el Valladolid, otro equipo descendido de primera división de la temporada pasada. A las 10 también fue la parada de Tenerife, tendremos la jornada el lunes 16 con el Málaga Mirandés y el Cartagena contra Almería. Lo que os decía, esta es la clasificación de la temporada anterior. Recordar que Español y Mallorca ascendieron por vía directa a primera división, también ascendió mediante el playoff, cuando el playoff el Rayo Vallecano, ¿vale? Y que descendieron de categoría el Sabadell, la Unión Deportiva Logroñés, el Castellón y el Albacete. Por su parte, los equipos que completan esta categoría de plata de fútbol español para esta temporada son el Huesca, Valladolid y Eibar, descendidos de la primera división de la temporada pasada, y los ascendidos, como decía antes, de la segunda división B son el Amorebieta, el Burgos, el Ibiza y la Real Sociedad B. Así que aquí tenéis cómo quedaron las clasificaciones de la temporada pasada, y iremos viendo pues ahora cómo se comportan los equipos durante esta temporada y cómo se están comportando en esta pretemporada. Lo mismo que hemos hecho en el análisis de los partidos de primera, lo vamos a hacer ahora con los equipos de la segunda división. También os recuerdo que estas son las tres primeras jornadas de la quiniela, ¿vale? Y que en estas jornadas pues se juegan estos equipos de segunda división. Tenemos 6 partidos de segunda división: la Real Sociedad B contra el Leganés, la Ponferradina contra el Alcorcón, el Sporting contra el Burgos, el Oviedo contra el Lugo, Las Palmas Valladolid, el Fuenlabrada Tenerife en la primera jornada, y el resto de jornadas pues las tenéis aquí. Fijaros que en la jornada 3 hay 7 equipos de primera y 7 partidos de primera y 7 partidos de segunda división. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar ya a ver los análisis de los equipos y de los partidos, empezando por el Huesca Eibar, que se juega el viernes 13 a las 8 de la noche y da comienzo el partido con el que da comienzo esta categoría segunda división del fútbol español. Comenzamos este vídeo de presentación de los equipos de la segunda división de la Liga Española con los dos equipos que se enfrentan en el primer lugar y abren la competición en esta temporada 2021-2022, el Huesca contra el Eibar. Como veis en los gráficos tenemos los resultados de ambos equipos, y así va a ser en todos los análisis que vamos a hacer del resto de los equipos, como hemos hecho también en los análisis de la primera división, el primer vídeo que hemos hecho esta pretemporada particular que estamos haciendo del canal. Tenemos aquí los resultados obtenidos, ¿vale?, desde la temporada 19-20, incluido pues el corte, digamos el parón, cuando se suspendió la competición por el COVID, la temporada 19-20, ¿vale?, y la temporada anterior. Aquí lo tenéis, resultados sin saber qué partidos son local visitante. Aquí los tenéis viendo que es cada partido local visitante. Como veis, en el caso del Huesca, fijaros qué tendencia al alza tenía la temporada 19-20, ¿vale?, que jugó en la segunda división y que consiguió el ascenso, y a partir ya del inicio de la temporada de 19-20, fijaros que no le afectó mucho el parón por la pandemia, continuó con una tendencia alcista, y a partir de aquí, fijaros ya en primera división cómo sufrió mucho el Huesca y al final pues terminó descendiendo. En esta otra parte de aquí, en este otro gráfico, tenemos el gráfico general del Huesca, ¿vale?, con todos los partidos disputados, amistosos, de pretemporada, etcétera, etcétera, de Copa. Y como veis aquí, pues el canal alcista que tiene en la temporada 19-20 y la tendencia bajista que marca ya
desde el inicio prácticamente de la temporada anterior. En esta ocasión, y aquí ya a partir de esta línea, lo que tenemos es los partidos disputados por el Huesca, ¿vale? Y también el resto de los equipos en esta particular pretemporada que están disputando, ¿vale? Empezó perdiendo 1-6 o 6-1 contra la Real Sociedad, ¿vale? En esta pretemporada también perdió como visitante 2-1 contra el Osasuna, y fijaros que los dos últimos partidos han sido 2 victorias en casa contra el Lleida y contra el Castellón. Fijaros que los equipos como Real Sociedad y Osasuna de primera división pues se le atragantan al Huesca, pero los equipos de segunda o más de su nivel pues los termina ganando. Así que ya veremos cómo continúa esta pretemporada y analizaremos bueno, pues esta primera jornada ya una vez que conozcamos la semana que viene, justo antes del inicio del viernes 13, para bueno, a intentar pronosticar qué signo o qué resultado puede ser idóneo para cada partido, ¿vale? En cuanto a Eibar, pues fijaros también, desde la temporada ya 19-20, o sea, perdón, sí, 19-20 ya, como ya marcaba tendencia a la baja, una tendencia baja que se profundiza aquí justo en el parón de la pandemia. Aquí tiene, como veis, un soporte, ¿vale? Un soporte que, bueno, pues donde rebotó justo tras el inicio de la temporada, pero que al final de la temporada pasada y el inicio de esta temporada lo pierde. Aquí como rebota y en esta zona antiguo soporte se transforma en una resistencia, y como, pues fijaros qué caída tiene, y bueno, pues qué figura de casi doble suelo, un gran doble suelo podía estar formando al final de la temporada, una especie de reacción, ¿vale? Bueno, pues para evitar el descenso. Fijaros que en esta pretemporada no tiene tampoco muy buena pinta. Fijaros que continuó perdiendo contra el Calahorra, el Eibar, en la primera partida de temporada. Después ganó a la Real Sociedad B, un equipo con el que se enfrentará en la segunda división. Después perdió contra el Mallorca, ¿vale? Y el último partido es una victoria contra la Nucia. Como veis, hace una figura de doble suelo aquí. Ya veremos qué sucede. Tenemos que seguir investigando y analizando y esperando próximos resultados de pretemporada. Pero bueno, es un partido muy interesante este Huesca Eibar. Dos equipos que ya se enfrentaron la temporada pasada en primera y que se vuelven a ver las caras en segunda división. El segundo partido que se va a disputar en esta primera jornada de segunda división es el Zaragoza-Ibiza. También se juega el viernes 13 de agosto a las 10 de la noche. Y enfrenta pues un equipo consolidado en segunda división que acabó 15º con 50 puntos, muy alejado de sus objetivos finales de Zaragoza, creo, que siempre es el ascenso. Y un Ibiza que es la primera vez que pisa la categoría de plata, la segunda división, y que está recién ascendido de la segunda división B. Aquí tenemos los gráficos de ambos equipos. Del Ibiza solo tengo la temporada pasada, la 2021, no tengo datos de la 19-20, pero bueno, nos sirve de referencia ver cómo pues la tendencia tan alcista que tiene el Ibiza la temporada pasada, que le llevó a conseguir el ascenso. Aquí tenemos la pretemporada que ha hecho el Ibiza, y en el caso del Zaragoza, pues lo que podemos observar es que empezó de una manera muy lateral la temporada 19-20, como a mediados de la temporada, y fijaros qué impulso alcista consigue, que le lleva incluso bueno, a pensar en el ascenso, pero fijaros, se corta la temporada, se hace el parón por la pandemia. Fijaros aquí, desarrolla esta figura de dientes de sierra en esta resistencia, formando esta resistencia, y ya le impide seguir subiendo y sumar puntos. Y fijaros cómo la pandemia le mata al Zaragoza el parón y rompe toda la racha positiva que tenía y le manda para abajo, y bueno, al final se mantiene en la categoría de segunda división, pero no logra el ascenso, que es su objetivo. Y fijaros cómo esta caída que empezó justo después del parón por la pandemia, cómo continuó esta temporada hasta este mínimo, y a partir de aquí, de este mínimo, fijaros cómo cambia ya esta tendencia. Este canal alcista que está haciendo, ¿veis? Yo creo que continuará en esta temporada. Si vemos su gráfico de partidos generales, fijaros, aquí tenemos en la zona de la pandemia, el parón, la continuación de la liga tras el parón, la caída, el canal alcista que está haciendo, y cómo en esta pretemporada pues sí que, bueno, pues a pesar de que perdió el primer partido contra el Calahorra, ¿vale? Pero bueno, son los primeros partidos justo después de las vacaciones, pues son
partidos pues muy propicios a esta clase de resultados, ¿vale? Si pasara ahora o pasara a la mitad de la temporada, seguro que no tendríamos este resultado. Después ganó al Elche a domicilio, también ganó al Valencia, fijaros, un equipo de primera división, y empató el último partido contra la Trómitos, y todavía tiene bastantes partidos que disputar esta pretemporada. Así que un interesante partido de Zaragoza y Ibiza, en el que yo creo que el Ibiza que bueno, puede pagar, como siempre suele pasar a los recién ascendidos, pues en estas primeras jornadas habituarse a una categoría que es la primera vez que pisa, que es la segunda división. Pues de un recién ascendido como es el Ibiza a otro recién ascendido como es la Real Sociedad B, el equipo filial de la Real Sociedad, que como veis, bueno, pues también en la temporada anterior que jugó en Segunda División B, pues fijaros, mantuvo una tendencia muy alcista. Aquí esta pequeña corrección, ¿vale? De 5 partidos sin conocer la victoria, pero fijaros a partir de aquí que tendencia más alcista. Si vemos también su gráfico de goles, fijaros, qué tendencia. Así que un partido, la Real Sociedad realmente tiene también una buena cantera y que es un equipo que puede dar guerra esta temporada en Segunda División. En cuanto a lo que lleva haciendo en esta pretemporada, fijaros, aquí continúa la tendencia alcista y bueno, pues ya al principio de la pretemporada ganó al Toulouse, fijaros, al Toulouse, la Real Sociedad B ganó al Toulouse, el equipo de segunda división francesa. Después ganó a los Osasuna B, al final de los Osasuna, perdió contra el Eibar, ¿vale? Ganó al Sporting de Gijón, ¿vale? Otro equipo con el que se va a ver las caras en segunda división. Y el último partido también fue un empate a 0 contra el Burgos, el último partido del que tengo constancia cuando estoy grabando esto es el 4 de agosto, todavía te quedan muchos días para jugar partidos amistosos de pretemporada, con lo cual pues yo creo que aquí quizás veamos una continuación alcista, ya veremos si esto no marca una caída, esto hay que seguir analizándolo y observando, ¿vale? Esta posible resistencia que tiene aquí, pero bueno, lo veremos de cara al principio de la liga. Por su parte, el Leganés, un equipo que en la temporada 2021 descendió de categoría, estaba en primera división, fijaros qué caída. Aquí, fijaros, también le vino muy mal el parón al Leganés. Fijaros que aquí hace este suelo justo en la línea, aquí se paró la liga, ¿vale? Y estuvo, pues los meses que estuvo parada, hasta que comenzó de nuevo la competición, y fijaros, qué caída, ¿vale? Aquí parecía que podía remontar un poco el vuelo, pero le cortó las alas el parón y volvió a las caídas. Y desde aquí, desde este nivel, donde ya, bueno, pues estaba casi visto por sentencia que es el equipo descendería, marca, ¿vale? Fijaros la directriz como alcista que tiene toda la temporada pasada en segunda división. Fijaros, aquí hace una figura en escalera, ¿vale? Corrige, aquí rebota por primera vez en la directriz, aquí vuelve a rebotar, y ahora mismo está en en el último partido oficial jugado contra el Rayo Vallecano en el playoff de ascenso, ¿vale? Que lo ganó el Rayo Vallecano, pues está ahora mismo en esta zona de posible ¿vale? Soporte. Aquí tenemos, fijaros, la continuación del gráfico teniendo en cuenta los partidos de pretemporada. Y fijaros cómo esta tendencia, ¿veis? Aquí están todos los partidos de la temporada, ¿vale? Cómo continúa, ¿vale? Y vuelve a rebotar aquí con estos 2 victorias consecutivas que ha conseguido frente al Rayo Majadahonda y frente al filial del Real Madrid, al Castilla. Fijaros cómo tiene aquí esta zona. ¿Ves? Rebota en esta zona de soporte, antigua resistencia que no se convierte en soporte, pero es que también tiene la línea directriz que funciona como una zona donde los resultados de los equipos pueden rebotar. Así que interesante, y yo creo que Leganés también va a estar aquí en los puestos de cabeza luchando por el ascenso a Primera División una temporada más. Y seguimos con el Girona contra la Amorebieta. También se juega en este partido como el anterior, el Real Sociedad B Leganés, el sábado ya 14, ¿vale? El Girona Amorebieta se juega a las 7:30, el anterior partido se jugaba a las 5. Y bueno, vamos a analizar un poquito el gráfico del Girona porque es muy interesante, porque todo el mundo pensaba que después de este resultado contra el Rayo Vallecano en la final del playoff, que se impuso 1-2 en Vallecas, lo tenía bastante hecho el Girona, pero al final se llevó el gato al agua el Rayo Vallecano y le ganó en Girona 0-2, con lo cual el Rayo ascendió de manera, por el número de goles, ascendió a la primera división. Es muy interesante ver este gráfico porque fijaros lo que hace aquí. Toda esta pauta que está haciendo, alargada, todo esto, vamos a ampliarlo. Esto, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias consecutivas, un empate, una victoria, un empate, una victoria en casa del Rayo Vallecano y después la derrota. Esto, para los que ya seguís el canal, ¿qué es? Una escalera. ¿Y cuántos movimientos tiene? 1, 2,
3, 4, 5 y corrección. ¿Vale? Así que, fijaros, igual que aquí tiene otra escalera el Amorebieta y vamos a ver qué hace en pretemporada. Como, fijaros, aquí ya, bueno, el primer partido realmente es un empate a 1 contra el Burgos de pretemporada, pero fijaros cómo ya esta escalera ya corrige. Fijaros, pues esto mismo ha pasado aquí, en el caso del Girona. Este es el gráfico desde la temporada 19-20. Fijaros, tendencia lateral aquí, al principio de la temporada 19-20, pero a partir de aquí ya marca la directriz alcista, ¿vale? Y aquí cómo pega, fijaros, además, si trazamos aquí la directriz, bueno, aquí está rota y la verdad es que todo el mundo pensaba que el Girona era el equipo de primera división hasta que en la final no pudo con un Rayo Vallecano que dio para mí la sorpresa ganando en el campo al Girona. En esta pretemporada que ha hecho el Girona, fijaros, pues aquí tenemos como la continuación después de perder en casa. El primer partido de pretemporada fue esta derrota contra el Barcelona, ¿vale? En este amistoso, el primer partido amistoso del Barça. Y después ha ganado los 2 partidos al Español B y al Costa Brava, el último partido disputado el 1 de agosto. Pero todavía queda margen. Y yo creo que esto, después de esta corrección, aquí tenemos todavía margen de subida, al menos en pretemporada, para el Girona, para todos aquellos que queráis apostar partidos amistosos, que no lo recomiendo mucho porque son muy arriesgados. No me gusta arriesgar, a no ser que esté muy claro, ¿vale? Que es un partido muy claro, muy claro. Pero si es muy claro, pues también las cuotas serán muy, muy, muy baratitas y no merecerá la pena. Así que, bueno, pues aquí tenemos los gráficos de ambos equipos. Y, como decía, aquí tenemos la Amorebieta, ¿veis? Esta caída, este empate y esta caída. Y bueno, pues tenemos una Amorebieta, a ver, que mantiene la directriz por los pelos, alcista, y ya veremos qué sucede, pero aquí ya marca esta caída y, bueno, yo creo que la Amorebieta también lo va a pasar mal aquí. Es como un poco el Ibiza, ¿no? Que puede, bueno, pues puede tener yo creo un mal inicio de temporada. Ya veremos qué sucede, pero son equipos que también es la primera vez que la Amorebieta está si no me equivoco, la primera vez que está en la segunda división y bueno, pues eso siempre a equipos de este nivel, de esta categoría, pues siempre le pasa factura. Vamos a ver el siguiente partido, que es el que cierra ya la jornada del sábado 14, que es la Ponferradina contra el Alcorcón. 2 equipos que llevan las 2 últimas temporadas en la segunda división. La Ponferradina acabó la temporada pasada octavo con 57 puntos y el Alcorcón quedó 17º con 48 puntos, a solamente 2 del Sabadell y del descenso. O sea que el Alcorcón, fijaros qué caída tiene aquí, estuvo a punto de descender, pero al final en los últimos partidos como se agarró aquí este soporte y logró la permanencia. Bueno, ¿qué nos llama la atención de estos equipos? Que son muy laterales, que no tienen una tendencia ni alcista ni bajista, y aquí puede pasar un poquito todo. Podemos tener un inicio de una temporada, como veis aquí, lateral, con sus altibajos, ¿vale? Fijaros aquí cómo ya al inicio de al inicio de la liga, en la temporada 19-20, tras el parón por la pandemia, fijaros qué caída tiene. Este suelo es el que se forma al principio de la temporada pasada, es un suelo que no pierde y aquí, bueno, pues tiene este primer impulso, llega a esta zona de aquí, que es una antigua resistencia, fijaros, aquí, y aquí continúa bajando. O sea, aquí está pues una tendencia lateral, 2 equipos muy laterales que son muy inestables y muy impronosticables, porque los equipos que son tan laterales puede pasar de todo un poco. Bueno, tenemos, fijaros, en el gráfico de esta temporada, fijaros cómo este equipo ya esta temporada continúa la tendencia bajista previa que tenía al final de la temporada pasada. Fijaros aquí cómo tenemos este soporte. Vamos a ampliar esta parte de aquí. Vale, el último partido fue empatado contra el Mallorca. Si os dais cuenta, coincide con esta línea de soporte, ¿vale? Este empate, aquí no perdió el partido contra el Mallorca. Un Mallorca que ya estaba ascendido a la primera división, con lo cual tampoco se luchó mucho por conseguir la victoria. Y en este caso, los 2 partidos que tengo constancia que ha jugado la Ponferradina son 2 derrotas contra el Lugo y contra el Sporting de Gijón. 2 equipos con los que se va a enfrentar esta temporada. Así que la Ponferradina para mí es es uno de los equipos que quizás pueda estar en el bombo de descenso en la parte media-baja de la tabla para esta próxima temporada. Por su parte, el Alcorcón, pues también es una incógnita. Fijaros, la temporada 19-20 como también una tendencia muy lateral, aunque tiene aquí este impulso, aquí, empezó muy lateral, toda esta parte de aquí,
aquí supera ya esta resistencia, pero aquí tiene otra zona de, ¿veis? Incluso en la zona de la pandemia, pues se mantiene, ¿vale? Pero una tendencia lateral, pero es que la temporada pasada empezó con esta gran caída, estos son 3, 4, 5, 6, 7 derrotas consecutivas, más este empate y esta derrota, son 9 partidos sin conocer la victoria. Aquí ya hace este suelo, este rebote, aquí marca esta zona de resistencia, vuelve a caer, hace este suelo, y aquí ya, bueno, pues a partir de aquí ya sí que consigue los puntos necesarios para conseguir la permanencia. En el gráfico de partidos generales, fijaros cómo aquí se ve claramente este soporte que hace aquí, en el gráfico, ¿veis? Este soporte se ve claramente aquí en el gráfico general, y cómo esta zona, este máximo, ¿vale? Que consigue con partidos de Copa y de Liga, ¿vale? Este doble techo, coincide con la zona de soporte previo que tenía de la temporada pasada, que un soporte sabéis que se transforma en una resistencia, pues aquí lo tenéis, ¿vale? El ejemplo. Bueno, pues ahora mismo estamos aquí. Y en la pretemporada, fijaros que ha continuado con esta figura lateral que tiene aquí, esta figura en diente de sierra, empezó perdiendo contra Fuenlabrada, después ganó al Talavera, perdió contra el Rayo Majadahonda y lleva 2 victorias consecutivas frente al Granada, fijaros, un equipo de primera, y frente al Málaga, ¿vale? Así que, bueno, parece que está como cogiendo un poquito la forma el Alcorcón, y yo creo que puede también estar más en la zona media-alta, ¿vale? Incluso rozando los puertos del playoff para esta temporada. Continuamos con el primer partido que se disputa el domingo día 15. El Sporting de Gijón se juega el 15 de agosto a las 5 de la tarde. Enfrenta a un Sporting que acabó séptimo la temporada pasada, 2 puntos por debajo del Rayo, que fue sexto, cuarto en la, digamos, el orden del playoff, el último. Se supone que el cuarto tiene menos posibilidades porque juega siempre los partidos de vuelta en campo visitante, pero aún así pues logró el ascenso en su victoria en el playoff. Así que un Sporting que yo creo que sí que su intención es volver a estar, al menos intentar el ascenso, y un Burgos que veremos qué sucede también, un Burgos que, bueno, históricamente sí que ha pisado la segunda división, pero hace mucho tiempo que no está en la categoría de plata del fútbol español, y bueno, pues ya veremos qué trayectoria tiene, ¿vale? Tenemos un Burgos que, como veis, a ver, aquí está la tendencia alcista que tiene toda la temporada pasada. Este es los resultados de los partidos de la segunda división. Fijaros, aquí tenemos resultados del playoff, del partidos de la segunda división B de la temporada 19-20, que enfrenta a partidos que estaban involucrados en la segunda división. Bueno, y a partir de este doble suelo que tiene aquí, fijaros en goles, cómo logra esta tendencia tan alcista esta temporada. Fijaros en el gráfico de partidos, cómo sí que parece que ya se ha frenado aquí este impulso alcista, con 2 empates consecutivos en 2 partidos amistosos. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí se ha enfrentado contra la Amorebieta, un equipo ya de su nivel. Después se enfrentó contra el Burgos, también otro equipo recién ascendido, ¿veis? Se han enfrentado, contra el Lugo, ¿vale? Un equipo ya consolidado en la segunda división. Después perdió contra el Osasuna, equipo de primera división, y el último partido disputado ha sido contra también Real Sociedad B, el final de la Sociedad, con el que se enfrentará en la categoría de plata. Como veis, equipos de su nivel y un poquito más fuertes, pues mucha igualdad, y con el de primera división derrota. Esto tenerlo en cuenta para los posibles compromisos. Para el Sporting de Gijón, pues si esto sigue así y mantiene esta tendencia a la baja en la pretemporada, pues yo creo que lo tendrá complicado. El Sporting de Gijón, como veis en su gráfico desde la temporada 19-20, fijaros, aquí tenía esta tendencia bajista, fijaros, hasta que hace este suelo, justo antes de la pandemia, del parón por la pandemia. Y este suelo, fijaros, después del parón por la pandemia ya me está marcando esta directriz, pero bueno, se queda una tendencia lateral, frena un poquito esta impulso alcista y se queda aquí. Y a partir de esta temporada, fijaros qué impulso alcista tiene, ¿vale? Parece que está, y de hecho estuvo en las quinielas para lograr el ascenso, al menos jugar el playoff, pero a partir de aquí, de esta derrota contra el Mirandés en el mes de abril, ya fijaros qué caída tiene, ¿vale? Y qué corrección, y cómo se queda aquí en una forma lateral, en una tendencia lateral. Para esta temporada, y viendo los gráficos del equipo, ¿vale? Los resultados que ha obtenido en la pretemporada, fijaros cómo desde este suelo, fijaros cómo está rebotando el Sporting. Aquí justo, que esto es interesante también de ver,
que no es casualidad, es que esto, bueno, pues es los resultados, el rendimiento. Gana al Sporting de Gijón B, a su filial, ¿vale? En un partido amistoso de entrenamiento. Después ganó también en 2 partidos seguidos al filial. El siguiente partido ya fue contra el Racing Ferrol, justo llegó aquí, y el siguiente partido ya serio, ¿vale? Contra el filial de la Real Sociedad, esta derrota, y el siguiente partido una victoria frente a la Ponferradina. Así que está un poquito en su nivel el Sporting, con ganas bueno, pues yo creo que superar este máximo y de conseguir buenos resultados y estar también en otra temporada más en las quinielas para el ascenso. Yo creo que sí que estará ahí en la zona media alta y rozando, si no logra también bueno, pues, estar en el playoff o incluso el ascenso directo. El siguiente partido que se disputa el domingo día 15 es el Oviedo contra el Lugo a las 7:30 de la tarde. El Oviedo quedó 13º con 52 puntos, el Lugo quedó 18º con 47 puntos, un puntito por encima del Sabadell y del descenso. Se libró por un solo punto el Lugo de estar en los equipos descendidos. ¿Qué tenemos aquí en el gráfico? ¿Qué podemos observar o qué podemos dilucidar? Pues que tenemos un equipo, sobre todo aquí el Oviedo. Fijaros qué tendencia lateral. Aquí también un equipo que, bueno, pues empezó muy mal la temporada 19-20 en segunda división, aquí rebotó, aquí fijaros una figura en escalera, corrige, vuelve a caer, aquí hace este suelo, ¿veis? Pero el soporte principal es este, pero aquí hace esta dilatación, ¿vale? Y aquí, pues continúa este impulso alcista justo antes del parón por la pandemia, ¿vale? Al final de la temporada, bueno, pues conseguía la permanencia, no tiene opciones de ascender y en el principio de la temporada anterior, ¿ves? Esta línea que marca aquí esta zona de resistencia es la que, bueno, pues le ha impedido continuar. Ya hizo aquí este máximo, cayó, fijaros, la zona de soporte aquí, vuelve a subir, vuelve a caer y, bueno, pues como veis, muy lateral y un equipo muy también con mucha indecisión y que no termina de romper ni al alza ni a la baja. Bueno, aquí tenemos el gráfico general, la caída de la temporada 19-20, el impulso alcista tras la pandemia, este máximo conseguido aquí, ¿veis? Pero coincide con el máximo del inicio del gráfico. La caída, figura en escalera, rebote, ¿veis? Y ahora en esta pretemporada sí que parece que ha conseguido, bueno, es un poquito más lógico también, pero fijaros cómo ganó al Rayo Majadahonda, ganó al Avilés, perdió en su casa contra la Cultural Leonesa y el último partido fue un empate contra el Oviedo. Contra el Lugo. El partido, el equipo con el que se tienen que enfrentar en la primera jornada, ¿vale? Así que tener presente este empate porque pueden ir por aquí los tiros para este partido. Ya veremos qué sucede. Este equipo sí que parece que en pretemporada puede seguir subiendo. Ya veremos si aquí nos repite otro empate el siguiente partido. Ya veremos. No sé qué partido es, pero bueno, habrá que seguir vigilándolo, ¿vale? Por su parte, el Lugo, bueno, pues el Lugo, tendencia muy lateral toda la temporada, principio de la temporada 19-20. Aquí fijaros cómo cae. Vamos a ver. Fijaros aquí tendencia, hace este suelo, ¿veis? Donde en mitad del reinicio de la liga logra este impulso, vuelve a tocar esta zona de resistencia. Vamos a ampliar esto un poquito para verlo mejor. Así, ahí. ¿Veis? Y bueno, pues aquí está claro que, fijaros, ya desde este mínimo al principio de la temporada pasada, intenta aquí subir, aquí se topa con esta zona de resistencia y ya se viene para abajo. ¿Veis? Y aquí lo que hace es esta figura que llamo punta de flecha, ¿veis? Esta figura que es derrota, punta de flecha invertida, ¿vale? Hacia abajo. Un empate, derrota, victoria, empate y continúa en la tendencia. ¿Qué pasa en esta pretemporada? Pues que esta tendencia continúa. Fijaros, la tendencia de esta figura, para mí es una figura de cambio de tendencia, ¿vale? Es una especie de vuelta en V también que se dice en bolsa. Y fijaros cómo continúa en pretemporada. Y además, que interesante porque fijaros que hace esta figura en escalera. ¿Veis? O sea, después, este es el final de la liga, el primer partido de pretemporada, un empate contra el Burgos, gana a la Ponferradina y el siguiente partido lo pierde contra el Pafos, un equipo también de las divisiones inferiores portuguesas, creo. El siguiente partido, una victoria contra el Compostela. Luego empató contra el Lugo, que es el partido que hemos visto antes, y el último partido ha sido una derrota contra el Racing de Ferrol, ¿vale? Pero fijaros cómo esta figura en escalera, igual los 5 movimientos, ¿veis? 2 victorias en medio.
al final cierra con esta derrota. Así que también a vigilar, porque este impulso alcista del Lugo que tiene aquí puede haberse agotado ya. Habrá que seguir vigilando la pretemporada, porque si esto tira para abajo en pretemporada, cuidado que el Lugo se puede meter en problemas. Ya estuvo a punto de descender y esta temporada también puede estar ahí en esa zona media-baja de la tabla. Seguimos con el partido entre Las Palmas y el Valladolid. Se juega el domingo 15 a las 10 de la noche y enfrenta a un Las Palmas que quedó noveno la temporada pasada, 56 puntos, alejado del playoff y también alejado del descenso, ¿vale? Y un Valladolid descendido de primera división. Tenemos, en primer lugar, que analizar el gráfico de Las Palmas. Aquí, como veis, igual, tendencia lateral. Esto es sinónimo de un equipo muy inestable o que no termina de decantarse por una tendencia. Fijaros cómo aquí esto es una montaña rusa, sube, baja, sube, vuelve a caer. Al final antes del parón, fijaros que tenía esta tendencia bajista, fijaros qué figura en escalera inversa tan alargada tiene aquí. ¿Ves? Que empezó con empates y terminó en empate, ¿vale? Y a partir de aquí marca este impulso alcista, ¿vale? Justo cuando se reinició la Liga la temporada 19-20 tras el parón por la pandemia. Bueno, pues este impulso alcista le ha llevado la temporada pasada a conseguir este máximo. Este máximo que no logró superar. Fijaros aquí, consigue llegar hasta aquí, el principio de la temporada pasada. Aquí marca ya esta tendencia bajista. Fijaros, aquí crea este suelo, ¿vale? Esta figura tan lateral. Aquí vuelve a rebotar a la misma zona de resistencia, donde, fijaros, una pauta de 3 victorias, una pauta de 3 derrotas. Fijaros, es una montaña rusa, arriba y abajo, arriba y abajo. Y bueno, pues aquí hace esta dilatación, pierde este soporte, pero vuelve a recuperar, ¿vale? Y a final de la temporada. Y en este inicio de pretemporada, fijaros cómo, ¿veis? Aquí ya tenemos esta zona de la resistencia previa que teníamos aquí, ¿veis? Esta resistencia, pues aquí en el gráfico general está aquí. Vamos a quitar el resto, ¿vale? Y aquí lo vemos. Y aquí tenemos como después de esta derrota, esta pérdida de este soporte, como, fijaros, el impulso alcista que tiene en esta pretemporada, ¿veis? Que le llevó a ganar los 2 últimos partidos de la temporada pasada, pero en esta pretemporada le hizo ganar a su filial, a Las Palmas, en el partido de entrenamiento amistoso. Después ganó al Español 1-0, ¿vale? Equipo de primera. Ganó también, o sea, perdió contra el Sevilla solamente 1-0, ¿vale? Es un resultado que tener en cuenta sobre esta derrota por la mínima. Ganó a los Wolves ingleses 3-2, equipo de primera división inglesa. Después ganó también al Cádiz, un equipo de primera. Y el último partido, un contundente 5-0 frente al San Fernando. Fijaros qué tendencia alcista. Fijaros, esto es una pauta de 3, ¿vale? De 3 colores, no de 3 partidos, de 3 colores, vamos a llamarlo así, porque es local, visitante y local, 2 victorias seguidas. Derrota, corrige esta pauta. Ahora ha hecho una pauta de 3, ya veremos qué sucede en ese siguiente partido, si es visitante, si es local, habrá que tenerlo en cuenta para ver si corrige o no este impulso alcista que tiene. Interesante este equipo de Las Palmas, que puede también dar guerra esta temporada si consolida en el inicio de la temporada los resultados obtenidos en las primeras jornadas con una tendencia alcista, con la continuación de esta tendencia. Podemos ver también a un equipo que esté ahí quizás también en el playoff de ascenso para la temporada que viene. Por su parte, el Valladolid, pues a ver cómo le sienta el retorno a la segunda división. Fijaros que desde la temporada 19-20, fijaros, aquí al principio de la temporada marca esta tendencia lateral. Esto no puede superarlo, hace doble techo aquí. Fijaros cómo desde la temporada 19-20, o sea, no desde la temporada pasada, desde la 19-20, ¿vale? Estuvo a punto ya de descender, aquí se quedó en el parón, tras el parón de la pandemia hizo una tendencia lateral, al final consiguió los puntos necesarios y no descendió, pero esta temporada sí que ha descendido. Fijaros, aquí tiene una continuación bajista. Aquí hace esta corrección, pero no logra superar de aquí y fijaros cómo continúa bajando y al final, pues claro, un equipo con estos resultados se ve abocado a descender de categoría. En la pretemporada que nos está disputando, que yo sepa, solo ha jugado este partido contra el Tordesillas, con lo cual, pues parece que no está jugando muchos partidos amistosos, supongo que tendrá muchos entrenamientos y bueno, ya veremos. Para mí es una incógnita el Valladolid. Ya no, qué pasa, habrá que observarle.
pero para mí no creo que vaya a estar entre los equipos, no creo que pierda la segunda categoría, la segunda división, pero no creo que logre el ascenso a la primera, el Valladolid de nuevo a la primera división esta temporada. Ya veremos qué sucede, porque este gráfico me da a mí que le va a también pasar factura este retorno a la segunda división al Valladolid. El domingo 15 de agosto se cierra con el último partido de este día, el Fuenlabrada-Tenerife. Se juega también el domingo a las 10. Tenemos un Fuenlabrada que desde la temporada 19-20 también es una montaña rusa. Aquí empezó con una tendencia alcista, o lateral alcista. La temporada 19-20, como decía, aquí tiene esta zona de resistencia que forma con estos 5 empates o 6 empates, 6 empates creo que son, consecutivos. Fijaros, 6 empates. Aquí de estos 6 empates y a partir de aquí no logra superar. Fijaros, esto es un intento de continuar la tendencia alcista. No puede. ¿Veis? Un 2-2 contra el Recia Santander, un 2-2 contra la Almería, 1-1 contra el Alcorcón, un 0-0 contra Las Palmas, un 1-1 contra el Albacete y un 0-0 contra el Málaga. Fijaros, no puede superar, no puede continuar ganando, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues las cosas se agotan, las fuerzas se acaban y fijaros qué tendencia bajista, hasta hacer este doble suelo, justo tras el parón de la pandemia. Fijaros, le vino muy bien al Fuenlabrada el parón. Tenía una tendencia muy bajista que le podía haber hecho perder la categoría. Justo al iniciarse de nuevo el fútbol, la competición, hace este doble suelo y fijaros qué impulso alcista consigue, que le salva la categoría y que continuó, ¿vale?, al inicio de la temporada pasada. ¿Y qué pasó? Pues igual, hace este techo, aquí tiene 3 empates consecutivos, no logra, se cae para abajo. Aquí fijaros cómo rebota en el anterior máximo que tenía, y de nuevo este impulso alcista llega de nuevo a esta zona de resistencia, no puede, vuelve a caer, aquí hace de nuevo soporte, y aquí se mantiene en lateral toda la temporada, pero fijaros cómo pierde este soporte al final, hace este pullback con esta victoria frente al Albacete en la última jornada de liga, y como en esta pretemporada parece que esto parece, porque no está, bueno, pues nada claro todavía, pero sí que parece que al menos sí que quiere intentar tener buenos resultados o conseguir buenos resultados. El primer partido fue una derrota de un partido de entrenamiento, más que un partido, fue un entrenamiento amistoso contra el Real Madrid. Después, una victoria frente al Alcorcón, ¿vale? Un equipo en el que se enfrentará y un rival directo. Alcorcón y Fuenlabrada son 2 ciudades que están pegadas en el suroeste de Madrid, más o menos, o en el sureste. Y después ganó 2-1 al Wanda, un equipo, si es de Arabia Saudí o de Dubái, no sé. Y después su última derrota fue 0-1 contra el Getafe. También un Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada. Todos estos son ciudades, los que no conozcan Madrid, pues están en la zona sureste, más o menos, suroeste de la comunidad. Y bueno, pues fijaros, tendencia muy lateral. ¿Y qué pasa con el Tenerife? Pues que a simple vista pues tiene un gráfico muy similar. Fijaros, tiene aquí este máximo, tiene aquí este mínimo, una zona de soporte, una zona de resistencia. Empezó muy lateral la temporada... a ver, espera, aquí se ve mejor. La temporada 19-20 no puede superar esta zona. ¿Veis? No, una tendencia lateral que no puede superar y continuar al alza. Fijaros cómo se transforma en tendencia bajista. Consigue hacer este suelo, hace este impulso, aquí es el parón, pero este parón lo que hace es que le ayuda a continuar el impulso alcista, el parón tras la pandemia, y justo al final de la temporada ya marca esta tendencia bajista, que es con la que inició la temporada pasada. Fijaros que la temporada pasada inició de una manera muy negativa, muy a la baja, hasta que se topó de nuevo con esta zona de resistencia que había hecho la temporada anterior. Bueno, pues aquí rebota sus resultados, consigue buenos resultados. ¿Hasta dónde? Pues fijaros, aquí tiene esta zona de resistencia previa, ¿veis? Que no puede superar y se vuelve para abajo. En esta pretemporada que ha hecho el Tenerife, bueno, pues está una tendencia lateral. ¿Veis? Aquí tenemos el gráfico general, incluido, ¿vale?, para los que no sé si lo he dicho, pero os recuerdo, este es el gráfico de partidos de liga, ¿vale? Y este es el gráfico
que incluye todos los partidos disputados por el equipo a lo largo de las temporadas, Copa, Liga, amistosos, etcétera, etcétera, ¿vale? El gráfico general. Bueno, pues como veis es similar, tendencia bajista, tendencia alcista, vuelve a tener una tendencia bajista, hace este suelo aquí rebota, aquí esta resistencia. Bueno, y ahora en esta pretemporada, vamos a ver, he pintado aquí sin querer. Esta pretemporada, ¿qué ha hecho? Pues esta victoria frente al Águilas, después un empate contra el Elche, otro empate contra el Cartagena y el último partido un empate contra el Albacete. 3 empates consecutivos. El Tenerife también no tiene todavía para mí ese punto de equipo que pueda conseguir ascender a la primera división, ¿vale? Es un equipo muy lateral. Ya veremos si rompe o no rompe o hacia dónde rompe en las primeras jornadas. Si sigue manteniendo esta tendencia lateral, si sigue así, se va a quedar de nuevo en la segunda división, en la zona media, como se quedó, 14º con 52 puntos la temporada pasada. Pero si logra superar esta resistencia que tiene aquí en sus primeros partidos, bueno, ya veremos dónde le lleva. Si no, continúa con su tendencia bajista que le lleva a la zona media, ¿vale? Hacia esta zona aquí que tiene este soporte. Habrá que seguir observando y ver cómo se comporta, ¿vale? Bueno, y vamos a ir terminando este análisis previo de pretemporada, este primer análisis de la segunda división, con los dos partidos que se disputan el lunes 16 de agosto, el Málaga-Mirandés, el primero a las 8 y el último, el Cartagena-Almería a las 10 de la noche. Empezamos con el Málaga-Mirandés, un Málaga que, bueno, pues como veis también es muy lateral, no termina de decantarse hacia una tendencia al alza. Aquí empezó muy mal la temporada 19-20, aquí parece que tenía este impulso alcista, llegó la temporada de 20-21, aquí se frena, aquí logra de nuevo este impulso, aquí vamos a ver los gráficos, así, como local visitante, bueno, pero veis, aquí intenta este impulso, no logra superar, se da la vuelta y fijaros, donde rebota el último partido, esta victoria contra el Castellón 3-0, fijaros, y el Málaga quedó 12º con 53 puntos, ¿vale? Mitad justo de la tabla. Bueno, pues fijaros, esta caída, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos sin conocer la victoria, llega a esta zona que tiene aquí, anterior, este suelo, ¿vale? Y aquí rebota. En el gráfico general, lo que tenemos es un Málaga muy lateral, un equipo pues que tampoco es que tenemos una clara sensación de que no sabemos qué puede hacer. Lo mismo rompe y se va para arriba, que lo mismo vuelve a caer. Fijaros que en pretemporada sí que parece que desde este mínimo ha continuado después de la última victoria frente a Castellón de la temporada pasada, sí que ha continuado con 3 victorias más contra su filial, el Málaga B, el Vélez Málaga, ¿vale? Otro equipo de su provincia, y el Sevilla B, el filial del Sevilla, que es una victoria. Y después, bueno, pues una derrota frente al Alcorcón y este último empate frente al Almería. 2 equipos ya de la misma categoría y de su mismo nivel en el que no ha conseguido la victoria, una derrota contundente frente al Alcorcón y un empate a 1 contra el Almería. Así que, bueno, un Málaga que tampoco pinta muy bien a priori, ¿vale? Por su parte, el Mirandés, ¿qué podemos decir? Pues que estamos un poquito igual. Son equipos que están justo en la zona media de la tabla. La temporada pasada el Mirandés quedó 10º con 54 puntos. Y bueno, pues, pero fijaros que el Mirandés, como el último tramo de la temporada, fijaros que tendencia bajista y porque no duró más la temporada. Si hubiera durado más, yo no sé qué hubiera pasado de este equipo. En la temporada 19-20 empezó mal, empezó cayendo, pero aquí ya continuó, hizo este impulso alcista. Fijaros, aquí también tenemos una serie de empates, igual que lo hemos visto antes en el Fuenlabrada, ¿veis? Cuando hay esta serie de empates, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empates consecutivos en Liga. En Liga se dice pronto, bueno, pues cuando se da esta pauta que yo llamo de meseta, ¿vale? Es que parece que tenemos una tendencia alcista, pero de repente se queda plana, ¿vale? O un techo plano también se llama en bolsa, ¿vale? Pues, bueno, pues no puede superar y se agota. Aquí sí que se dio la vuelta, ¿veis? Pero es una vuelta que vino también auspiciada y el que le benefició el parón por la pandemia, ¿vale? Una vez que se retomó la competición, sí que consiguió 2 victorias consecutivas, pero enseguida ya volvió a caer. Fijaros qué gran suelo tiene aquí. Esta figura lateral que
con la que terminó la temporada pasada fue con la que empezó esta temporada. Fijaros, esto es tendencia lateral, indefinición, no sabe muy bien qué puede pasar. Bueno, aquí consigue una victoria, parece que podía romper, pero nada, enseguida se topa con esta zona de resistencia, vuelve a caer, vuelve a rebotar y el último tramo, fijaros esta zona de caída, es tendencia a la baja. En su gráfico de general, fijaros, aquí se ve claramente, porque el Mirandés sí que tuvo una, digamos, una buena competición en Copa del Rey la temporada 19-20, fijaros la tendencia alcista que tiene, y a partir de aquí ya, como cae, aquí haces doble techo y a partir de aquí como, ¿vale? En el gráfico general como ya marca la tendencia a la baja. Y fijaros la temporada pasada. Bueno, ¿y qué ha hecho en pretemporada el Mirandés? Pues fijaros, ganó su primer partido contra el Athletic Club de Bilbao B, el Athletic Club, el filial, ¿vale? De los Leones, 0-1, pero después perdió contra el Alavés y contra el Osasuna, dos equipos de primera división, o sea, con lo cual, aunque es verdad que por la mínima, eso también hace pensar en la fortaleza defensiva del equipo del Mirandés, ¿vale? Que siempre hace gala este equipo y que, bueno, pues parece que continúa. Perder por la mínima con dos equipos de primera división, pues no es un mal resultado para él, yo creo que para el entrenador. Ahora mismo está en esta zona de soporte, ya veremos qué sucede, pero también es un equipo que habrá que vigilar, un equipo que no sabemos muy bien dónde puede acabar la temporada. Por la zona intermedia, quizás media alta, media baja, pero si no rompe este máximo que tiene aquí, esta zona de resistencia, ¿veis? Y no vuelve a tendencia alcista, incluso superar aquí, ¿veis? Si logra superar esta tendencia, sí que podemos llegar incluso a verlo por aquí esta temporada, pero yo creo que lo tiene complicado. De momento tiene una tendencia bajista desde la temporada 19-20 y eso es lo que está marcando. Y eso es así. Entonces hay que, bueno, pues pensar que el Mirandés tampoco, yo creo que está para tirar cohetes esta temporada. Bueno, y terminamos este repaso con los dos últimos equipos que juegan el último partido, el Cartagena contra el Almería. Os recuerdo que el Cartagena quedó 16º la temporada pasada, 49 puntos, a 3 puntos de descenso, y que el Almería quedó cuarto, 73 puntos, empatado con Leganés, pero que bueno, pues no logró superar el playoff y al final perdió en el playoff contra el Girona, ¿vale? Que luego perdió a su vez contra el Rayo Vallecano y pues continuó una temporada más en segunda división. ¿Qué podemos decir de Cartagena? Bueno, pues el Cartagena, fijaros, esto es la temporada 19-20, que sí son resultados de segunda división B. Fijaros cómo qué impulso alcista tenía, cómo consiguió el ascenso. A ver, así, ¿veis? Aquí consiguió el ascenso. Empezó la temporada pasada con un buen 2 derrotas consecutivas, pero enseguida parecía que mantenía este impulso, pero fijaros, aquí hace este doble techo. Este doble techo siempre es una señal de cambio de tendencia, igual que los dobles suelos, ¿vale? Y aquí fijaros cómo cae hasta que, bueno, pues hace este suelo, hace esta figura, ¿vale? De vuelta, y el último tramo de la temporada pues consiguió la permanencia, pero lo tenía bastante mal el Cartagena hasta más o menos la tercer tercio de la competición. En esta pretemporada que tenemos, bueno, pues aquí, claro, fijaros, aquí se ve claramente tendencia alcista en gráfico general, ¿eh? Por eso siempre me gusta ver gráfico general, gráfico de liga, porque son compatibles y hay correspondencia entre ellos. Fijaros aquí, cae, vuelve a subir, aquí hace este doble techo, ¿veis? Y aquí ya marca esta continuación a la baja. ¿Veis? Aquí hace este suelo al final de la temporada pasada y en esta pretemporada, bueno, pues he intentado, fijaros, ha hecho esta simetría, esto parece un doble también techo de continuación bajista, empató contra el Wanda, ganó al Raed, dos equipos marroquíes creo, perdió contra el Mallorca, perdió contra el Valencia 3-2, bueno, un partidazo, y después también un empate contra el Aznar, no sé dónde son, árabes, o sea, de qué país. Empató a 0 contra el Tenerife y a 1 contra el Elche. Estos tres empates me hacen pensar que bueno, el Cartagena quizás se está aferrando a no perder, ¿vale? A intentar al menos no perder, ¿vale? Y que eso puede ser una señal de cara al inicio de la próxima temporada. Fijaros que ahora mismo está en este soporte. ¿Veis? Aquí. Esto es una antigua resistencia, ahora está transformando en soporte y cuidado que esto se pueda dar la vuelta. Pero
no pinta muy bien de cara al inicio, ¿veis? Porque la tendencia sigue siendo bajista, ha hecho este techo aquí y esto pinta y marca una línea para abajo. Por su parte, en Almería, pues, ¿qué nos dice este gráfico? Bueno, pues tenemos un gráfico alcista a la temporada 19-20, que, fijaros aquí, vamos a ampliar esto que es interesante también. Ay, a ver. Sí. Vale. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tendencia alcista, fijaros, aquí hace una figura en escalera bajista. 5 movimientos, 1, 2, 3, 4, 2 empates en medio. Vale, pues llega justo aquí y esto es lo que hay que ver en los gráficos. Aquí tienes una zona de resistencia donde puedo superar, aquí la supera, vuelve a caer hacia esta figura, quinto movimiento, en esta zona, pues esto era lógico pensar en una victoria contra el Deportivo de La Coruña, y así fue. Bueno, aquí continúa la tendencia, pero se rompe con esta tendencia lateral, no puede superar, ¿vale?, esta tendencia lateral y vuelve a caer, ¿ves?, justo a mitad del reinicio de la competición tras el parón por la pandemia. Hace este mínimo. Y esta temporada, empezó muy bien la temporada, ¿vale? Impulso muy alcista. Aquí hace otra figura en escalera, ¿vale? También una figura en escalera que además ya nos marca, es el primer rebote donde se forma la resistencia. Aquí, en este gráfico, ¿veis? Aquí vuelve a rebotar, bueno, y ahora su último tramo de la temporada fue lateral, y es que además, fijaros, en partidos de liga, como 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿vale?, no puede superar esta resistencia, pero tampoco pierde este soporte, aquí con 3 empates consecutivos, vuelve a rebotar, etcétera. Y en el caso de partidos de pretemporada de gráfico general, vamos a ampliar todo esto más para verlo mejor. Bueno, pues igual, inicio de temporada 19-20, caída, aquí hace este mínimo, empezó mal la temporada, hace este mínimo y a partir de aquí, como se da la vuelta, aquí forma esta zona de resistencia que hemos visto antes, y en esta pretemporada, fijaros, aquí pierde su primer partido contra el Benfica, pero un equipo de la primera división portuguesa. A ver si quito esta línea, aquí. ¿Veis? Aquí tiene esta zona de soporte, aquí, donde rebotó después de esta derrota, que era quizá bajista. 4-0 al Pulpileño, bueno, un equipo menor, 1-0 al Águilas, después un empate contra el Málaga y el último victoria frente al Cádiz, equipo de primera división, con lo cual sí que parece que aquí sí que quiere romper esta zona de resistencia, con lo cual aquí sí que el Almería, pues ya haremos que siga haciendo en pretemporada, ¿vale? Pero sí que parece que la sensación que da es que sí que va a estar otra vez en los puestos altos y que va a volver a intentar al menos ascender a primera división o estar en el playoff, ¿vale? Así que, bueno, pues hasta aquí todo, el repaso a todos los equipos. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Volveremos para en los próximos días, antes de que empiece la primera jornada, analizando como siempre los partidos de la quiniela. Lo que haremos esta temporada será buscar siempre los fijos, o los que yo creo que pueden ser posibles fijos, ¿vale? Más que hacer un vídeo de todos los partidos, ya veremos. Y nada más, el siguiente vídeo que haremos ya antes de comenzar la liga será el análisis de los enfrentamientos mutuos de los equipos para hacernos una idea de cómo se han comportado a lo largo de la historia los diferentes equipos que se enfrentan en esta jornada. Nada más, os dejo aquí ya con el final del vídeo y lo dicho, ya sabéis, si queréis suscribiros tendréis información todas las jornadas de análisis de resultados de los equipos. Mucha suerte en todo y para todo, como siempre digo, y hasta el próximo vídeo. Chao. Recuerda, suscríbete al canal y no te pierdas ninguna de las novedades que vamos a traer esta nueva temporada. No solo los pronósticos de la quiniela, sino también todos los análisis de los equipos y las selecciones, los videoanálisis de la primera, la segunda división y del resto de las ligas europeas más importantes, y también en esta temporada vídeos exclusivos dedicados a las apuestas deportivas. Así que no te lo pienses, comparte, difunde, danos un buen like y ayúdanos a crecer. Muchas gracias por tu colaboración.